los que verán este video después. Dios les bendiga a todos. Somos pocos, pero efectivos, ¿verdad? Amén. Le damos la gloria y la honra al Señor. El tema de esta noche puede traer un poquito de controversia. Siempre que hablamos de esto, crea algún cierto tipo de controversia, ¿verdad? El tema es: Dios te quiere próspero. Nuestro pastor estaba hablando de la prosperidad, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar hablando sobre cómo es que Dios nos quiere prósperos. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos prosperados, y para eso vamos a estar hablando un poquito acerca de la profecía, cómo nosotros podemos profetizar aún sobre nuestra prosperidad. Amén. ¿Se recuerdan que el domingo nuestro pastor estaba hablando en el mensaje de incremento sobre que nosotros limitamos a Dios con respecto a nuestra prosperidad? ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Amén. ¿Cómo fue esto, verdad? Aquella viuda vino con el profeta, y el profeta le dijo que buscara muchos cántaros, ¿verdad? Muchas vasijas donde poner aceite. Le dijo muchos, y una vez más esto lo comparo a cuando Dios le dijo a Abraham: hasta donde puedas ver, hasta allá te pertenece. El límite nos los da Dios a nosotros. Quiere decir que hasta donde nosotros podamos ver, hasta donde nosotros podamos imaginar, hasta donde nosotros, podamos pensar, hasta allá Dios quiere bendecirnos. Amén. Lo hizo con esta viuda. Esta viuda le dijo al profeta: trae muchos cántaros, vete y consigue los más que puedas. Y hasta donde ella pudo conseguir, hasta ahí fue donde paró su bendición. Amén. En esta noche te quiero hablar sobre la prosperidad y cómo nosotros podemos profetizar la palabra de Dios. Cómo podemos darle libertad a Dios para bendecir nuestra vida en una manera abundante. Y cuando digo bendecir nuestra vida, se refiere a todas las áreas, incluidas la prosperidad. Todas y cada una de las áreas de nuestra vida, Dios ha querido bendecir, ha querido prosperar. Amén. También quiere prosperarnos de una manera económica, que tengamos más que suficiente. Ese es el deseo de Dios. Tenemos un Dios que se deleita, que se complace con nuestro bienestar, de acuerdo a Salmos 35:27. Y le voy a pedir a nuestra hermana Brenda que por favor nos siga con las escrituras. Salmos 35, versículo 27. Cuando estén ahí, si tienen su Biblia, denme un amén, y si no, vamos a seguirlo en las pantallas. Amén. Déjenme ver si estoy en el correcto. ¿Estamos ahí? Amén. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: exaltado sea Jehová, que ama la paz de su siervo. Quiero leerte lo que dice en Nueva Versión Internacional. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa, y digan siempre: exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. El bienestar es estar bien, en pocas palabras, ¿verdad? Valga la redundancia. Que ama la paz. ¿Cómo podemos tener paz si tenemos muchas deudas? ¿Cómo podemos tener paz si estamos pensando en cómo le vamos a hacer para salir este mes, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros podemos tener paz en medio de la preocupación de cómo vamos a hacer estirar el dinero para que nos alcance y salir este mes con todas las deudas que tenemos. ¿Hay paz en eso? No, ¿verdad? Creo que no hay paz. Sé que no hay paz. Entonces, traducido esto, y esto es en mis palabras, ¿ok? No estoy diciendo que la Biblia te quiere decir esto, sino yo lo veo como lo que nos dice Tercera de Juan 1:2. Vamos a ir a ese versículo en este tiempo, ¿ok? No se olviden que Dios ama la paz de cada uno de nosotros. En aquel tiempo eran siervos porque no había venido Jesús, no podíamos ser hijos. Entonces ahora somos hijos de Dios,
Y tercera de Juan 1:2 nos dice el apóstol: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera también tu alma, ¿verdad? Nos dice el apóstol que quiere que tengamos todas las cosas, que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud también y que también nuestra alma vaya en prosperidad. Amén. Amén. Lo que nos dice este apóstol es que su deseo, esto es en mis palabras, su deseo es ver a cada uno de nosotros, a cada creyente, de la misma manera que Dios nos ha visto desde el principio. Dios no nos ha visto derrotados, Dios no nos ha visto mientras más pobres, más santos. Dios no nos ha visto de esa manera. Dios nos ha visto de la misma manera que vio a Adán y a Eva antes de que estuvieran en el jardín del Edén. ¿Cómo los vio? Llenos de todo, porque primero creó la provisión y después vino el hombre y la mujer a habitar la tierra. Pero una vez que ya tenían todo, entonces el apóstol nos está diciendo, el apóstol Juan nos está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, porque ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Amén. Aleluya. Profetizar, te decía que esta noche quiero hablar sobre la prosperidad y cómo nosotros podemos profetizar en ella. Profetizar es hablar, es declarar la palabra de Dios. Amén. Quiero llevarte a Ezequiel, ahí nos da un ejemplo de profetizar, de cómo se puede profetizar. Ezequiel 37, versículo 4, si podemos ir ahí, por favor. Gloria a Dios. Cuando estén ahí, denme un amén. Si no tienen sus Biblias, como dije, están en las pantallas. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Ezequiel 37, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra, declarar la palabra. Me dijo entonces, dice el Señor, lo llevó en una revelación y le enseñó huesos secos, ¿verdad? Un valle de huesos secos. Y el Señor le dijo: diles a estos huesos. El Señor no dijo: mira, yo te voy a mostrar lo que yo puedo hacer, ¿verdad? ¿Le dijo eso al profeta? No, le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y más adelante, si leemos versículos más adelante, ¿qué sucedió? Los huesos empezaron a recubrir de tendones y hubo vida en ellos, ¿verdad? Pero el Señor mismo, a través de esta palabra, nos enseña cómo nosotros podemos profetizar su palabra, la palabra de Dios, para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra paz, para nuestra sanidad, para nuestra prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Lo mismo podemos hacer nosotros con nuestra prosperidad. Profetizar es hablar, es declarar la palabra de Dios sobre las necesidades que tú puedas tener. Cuando nosotros hablamos queja, todo esto lo aprendemos, ¿verdad? Conforme vamos avanzando en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos quejamos por todas las cosas, estamos atrayendo las cosas por las cuales nos estamos quejando. Y esto va a funcionar en todas las áreas de nuestra vida. Estoy hablando sobre Dios te quiere próspero en esta noche, pero cuando nosotros hablamos de una forma negativa, eso negativo estamos atrayendo a nuestra vida. Amén. Pero cuando nosotros dejamos lo negativo a un lado y empezamos a hablar la palabra de Dios para nuestra vida, maravillas empiezan a suceder en tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del Señor para nosotros. Porque eso nos dice, eso nos enseña a través de Ezequiel, a través de Isaías. El Señor nos enseña a que Él va a poner su palabra en nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Muchos lo escuchamos, ¿verdad? En este lugar. No le pidas a Dios que lo haga. Tú declaras su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mismo nos está enseñando a través de estos versículos. Declara la palabra, habla la palabra, di la palabra. Nosotros tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios. Amén. Amén.
es necesario, decía al principio, ¿verdad?, que puede causar un poquito de controversia, porque mucha gente nos puede criticar y decir que estamos hablando o predicando de un evangelio de prosperidad. ¿Han escuchado ese término? Sí. Sí, dice nuestro pastor, ¿verdad? Mucho se critica, mucho se puede hablar en contra de la prosperidad cuando hablamos de prosperidad. Pero hay una promesa, ¿verdad? Que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos sacados del mundo donde estamos y somos trasladados. ¿A dónde fuimos trasladados? ¿Me ayudan? Al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo Jesús. Le vamos a poner un 10 al pastor. Gloria a Dios. Dios nos trasladó, nos sacó de donde estábamos. Estábamos en un mundo de tinieblas, estábamos en un mundo muy diferente a lo que es el reino de Dios. Venimos a un mundo de luz, a un mundo donde Jesús es nuestro Salvador, es nuestro libertador, es el que nos bendice, nos prospera y nos ha sacado del mundo en el cual estábamos. Por eso es que cuando nosotros nacimos de nuevo, la salvación en sí va a traer prosperidad a nuestra vida. Lo leíamos, ¿verdad? En 3 de Juan 1:2, donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como va prosperando tu alma, ¿verdad? Entonces, el venir a nacer de nuevo trae en sí prosperidad a nuestra vida. No hay un evangelio de prosperidad. No es que sacamos solamente hablar de prosperidad y de dinero. El evangelio en sí nos trae prosperidad. La religión, la religiosidad ha inventado que Dios no nos quiere con abundancia, ¿verdad? Puede haber, existen espíritus denominacionales para apartarnos de nuestra prosperidad. Hermano, creo que hace mucho tiempo, me tocó compartir la palabra y yo compartía sobre esto. Es bien triste ver hermanos cristianos que no les alcanza para la renta, que no tienen lo suficiente, que están, tal vez escuche fuerte esta palabra, están mendigando lo que el mundo tiene. Es difícil ver a los cristianos, a los creyentes o supuestos creyentes de esa manera. Nosotros tenemos que vivir una vida en victoria, como dice la palabra. El Señor nos lleva de victoria en victoria, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros fuimos diseñados. ¿Cómo nosotros podemos avanzar el reino de Dios si ni siquiera tenemos para pagar nuestros gastos? No voy a decir deudas, voy a decir gastos. Si yo ni siquiera tengo para mis gastos mensuales, ¿cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo avanzar el reino de Dios? ¿Cómo yo puedo dar mi diezmo? ¿Cómo puedo dar mi ofrenda? ¿Cómo puedo bendecir a otros? La palabra del Señor dice que el Señor nos da bendición hasta que sobre y abunde. Él quiere que tengamos más que suficiente y que abundemos aún para toda buena obra, ¿verdad? Amén. ¿Dice la palabra eso o no? Sí. Sí, amén. Entonces, si yo no soy próspero, si no estoy prosperando, y esto no quiero que se tome como que tengo que tener porque tengo que tener y estoy atrás de la prosperidad o estoy atrás de mi economía y me olvido de las cosas de Dios. Estamos hablando del modo que Dios quiere bendecir nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, cuando empezamos a ver las bendiciones que el Señor tiene, a meditar en su palabra, aprender a diezmar, aprender a sembrar una semilla, es cuando empieza a venir la prosperidad a nuestra vida. Esa es la manera que Dios quiere que lo hagamos, no a la manera nuestra. Me busco 2, 3, 4 trabajos y un part-time o algo así para que me alcance, para que tenga suficiente. Entonces eso te va a apartar de buscar del reino de Dios. Amén. So, Dios quiere bendecirnos de una manera que solo Él lo puede hacer, a través de buscar de su palabra, a través de entender que Dios nos ha traído en este tiempo a sus caminos para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, te decía que la religión ha inventado
que Dios no nos quiere con abundancia, ¿verdad? Si alguien tiene, se molesta y seguro anda metido en cosas que no debe. Por eso, hermanito, hermanita, usted debe de dejar lo que usted tiene o véndalo y tráigalo al Señor, y usted mientras menos tenga, más santo va a ser, ¿verdad? ¿Se ha escuchado eso? Sí, muchas veces. Muchas veces. Te decía que puede haber espíritus denominacionales para apartarnos de nuestra prosperidad, y nosotros lo hemos visto. Si tú ves algunos hermanos que llegan a esta iglesia, cuando escuchan el mensaje de incremento se molestan y se van. Es un espíritu denominacional. Es un espíritu que quiere apartarles de su prosperidad. ¿Por qué? Porque no les deja escuchar el mensaje en sí, sino simplemente se van a juzgar y se van y se apartan. Pero después están, es que me salí de esa iglesia porque en esa iglesia hablan de prosperidad, pero no me dan dinero, pero no me aportan para mi renta, pero no me aportan para mis necesidades, ¿verdad? ¿Lo escuchamos? Sí. Y muy a menudo, y eso es triste. Y esos son esos espíritus en ellos que no les dejan prosperar de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros le damos la gloria y la honra al Señor porque Dios nos tiene aquí y nos quiere ir bendiciendo día a día. No importa cuál sea tu situación en este momento, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llevarnos a esa tierra prometida. Él sacó al pueblo de Israel con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Llevarlos a la tierra prometida. Sacarlos de ese tiempo de aflicción, sacarlos de ese tiempo de esclavitud y llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, si la prosperidad no viene de Dios, ¿por qué quiso sacar a su pueblo? Y además, cuando sacó al pueblo de Israel, vinieron todas las egipcias y les dieron sus riquezas al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Fue así? Amén. ¿O lo estoy inventando? No, así está escrito. Así está escrito, amén. Les dieron toda su riqueza, les dieron oro. ¿Con qué creen que hicieron el becerro de oro con el cual se rebelaron ante Dios? Si no fue con esa riqueza que Dios hizo que las egipcias le dieran al pueblo de Israel. Amén. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Dios quiere que seamos prosperados a su manera. Amén. Quiere bendecirnos, quiere llevarnos. Te digo, no importa cuál es tu situación actual, todos partimos de algún punto, todos, ¿verdad? Muchos venimos buscando de Dios, tal vez para encontrar paz, tal vez para salir de una vida que ya nos cansó, que ya nos aburrió. Muchos venimos buscando de Dios para encontrar el amor que nunca encontramos, afuera, la comprensión que nunca nadie te dio afuera. Pueden ser muchos los motivos por los cuales tú vengas a buscar del Señor, pero el Señor, nuevamente lo vuelvo a repetir, empieza a trabajar en cada uno de nosotros, ¿verdad? De acuerdo a 3 de Juan 1:2, empieza a prosperarnos de adentro hacia afuera, empieza a cambiarnos, empieza a derramar bendición sobre nuestra vida, ¿verdad? Lo digo porque lo he vivido. Lo digo porque soy testimonio de ello, que Dios te va prosperando. Él te lleva a lugares donde tal vez tú nunca imaginaste. Dios te quiere bendecir abundantemente. Y prueba de ello es este viaje que acabamos de tener. Que le digo a mi esposo, si nos ponemos a pensar, no es fácil decir voy a gastar $200 por noche. Mas sin embargo, todos fueron más que contentos a este viaje que tuvimos en familia, ¿verdad? Amén. Que si hubiese sido tal vez cuando no teníamos al Señor en nuestra vida, diríamos, ¿cómo vamos a ir a gastar tanto dinero? Mejor me lo ahorro, me va a hacer falta para pagar mi renta al final de mes. Pero gloria a Dios, porque Él nos va bendiciendo, Él nos va llevando de gloria en gloria. Gracias. Dice nuestro pastor siempre, ¿verdad? Tenemos aquí mamás que están solas, que son solteras, mamás solteras, que tienen un empleo, uno solo, y con ese tienen más que suficiente para todas sus necesidades. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Amén. Porque Dios te quiere prosperar. Amén. Porque estás viviendo a la manera que Dios quiere que vivas. Aleluya. Y eso va a traer bendición en tu vida hasta que sobre y abunde. Amén. Gloria a Dios. La gloria y la honra es para el Señor.
Hermanos, cuando yo empecé, y siempre lo digo, ¿verdad? Siempre digo, no, pastor, hoy no. Bueno, sí. Cuando yo empecé, cuando yo recién inicié en los caminos del Señor, obviamente tenía confusión, no sabía si quedarme en la iglesia católica por tradición, no porque me aportara nada, sino por tradición, o venir al lugar donde yo había encontrado paz a través de la palabra. Y lo hice, ¿verdad? Me quedé en Centro Cristiano Palabra Viva y empecé a ver cómo mi vida empezó a cambiar. Te puedo decir que llegué sin nada, completamente tal vez derrotada por el mundo, por las circunstancias, a pie, con frío en la nieve, con una bebé en brazos, pero Dios honra nuestra fe. Amén. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, Dios va honrando tu fe, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Había meses en los que antes de conocer del Señor, mi esposo yo no trabajaba, mi bebé estaba pequeñita, recién nacida. Mi esposo tenía 2 trabajos, casi no lo veíamos en casa. Y aún así no éramos libres de poder gastar ni siquiera $1 extra, porque ese $1 nos iba a hacer falta al final de mes, ¿verdad? Esto es en el mundo. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando llegué al Señor, mi vida empezó a cambiar. Gloria a Dios. Había momentos que parecía que no tenía, pero yo no sé de dónde aparecía la provisión, ¿verdad? Amén. Porque ese es nuestro Dios, ese es el Dios al que servimos. Por eso es que yo voy a decir en contra de aquellos que dicen que Dios no bendice, que Dios no quiere prosperidad, que Dios no quiere que te vaya bien, que mientras más pobre más santo. No, porque yo sé de dónde me sacó el Señor y yo sé hacia dónde me lleva. Amén. Y así cada uno de nosotros tenemos que saber a dónde el Señor nos lleva. Amén. El Señor lo llevó al pueblo de Israel a Egipto, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y había momentos, hermanos, en que yo le decía al Señor, Señor, yo no hago cuentas, porque si yo hago cuentas de lo que sale de mi cuenta y lo que entra, no coincide. No coincide. ¿Por qué? Porque eso eres tú, Señor. Tú eres mi proveedor. Y yo decía, mejor no busco. No quiero buscar, porque no va a coincidir. Lo que está saliendo es mucho más de lo que entra. ¿Cómo? No sé. Y esto no es con ningún préstamo, ¿ok? Para que no digan, es que fui al banco y me prestó. No, con ningún préstamo, sino con la gloria de Dios. Amén. Y cuando había momentos de necesidad, que sentíamos, no momentos de necesidad, que sentíamos que iba a venir necesidad, que había falta de trabajo. Bueno, después de esto mi esposo dejó uno de 2 trabajos y solamente tenía uno, porque ya teníamos suficiente y ya teníamos tiempo para pasar en familia. ¿Ven por qué es importante el tiempo en familia? Amén. Y entonces, cuando de repente el enemigo va a venir con sus dardos, ¿verdad? Y él es el que no quiere que tú seas prosperado, que tú seas bendecido. Y cuando quiso venir con que ya no va a haber trabajo, con que cómo le vas a hacer para pagar tu casa, me puse a hacer lo que acabo de decirles, profetizar la palabra de Dios. Amén. Y cuando empecé a profetizar la palabra de Dios, al siguiente día ya había una oferta nueva de trabajo. Ese es el Señor. No somos nosotros, es el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tú me sacaste de donde estaba y me trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesús. Y yo no sé cómo va a suceder, pero yo no vuelvo. Yo atrás no voy a volver. Yo sigo adelante y sigo con mi mirada puesta en ti. Tú has prometido que me vas a dar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y qué estaba haciendo? Profetizando, así como dice Ezequiel 37:4. Diles a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová, ¿verdad? Y cuando nosotros profetizamos la palabra de Jehová, algo tiene que suceder, porque su misma palabra, su promesa es que Él vigila en su palabra para ponerla por obra. Amén. Así es que, si yo me pongo a decirle, Señor, pero es que yo te sirvo, es que yo me la paso muchas horas en la iglesia, es que yo te canto, te alabo, te predico, danzo o hago lo que sea, eso no va a mover a Dios de ninguna manera. Eso es mendigarle. Eso es mendigarle, así es.
Eso es mendigar a Dios. Eso es reprocharle. Yo hice esto por ti y ahora tú no quieres hacer esto por mí. Pero cuando tú dices, a ver, Señor, tu palabra dice que tú me has dado bendición hasta que sobre y abunde, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y se va a derramar bendición sobre mi vida, que yo tengo más que suficiente. Es cuando el Señor respalda su palabra. ¿Por qué? Porque sabe que tú estás declarando su palabra. Oíd palabra de Jehová. Amén. Si me quejo, si vengo a Dios, es que ya le oré a Dios y es que no me escucha. Pero ¿de qué manera estoy orando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy orando o llorando delante de Dios? Sintiendo pena. Por supuesto que a veces derrama uno lágrimas delante del Señor, pero es por el gozo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y eso es en nuestro tiempo, cuando tú tienes tu tiempo de adoración, cuando tú tienes tu tiempo de intimidad, con el Señor, es cuando tú derramas lágrimas de lo bueno que el Señor ha sido contigo. Amén. Amén. Pero no para pedir nada. Cuando tú quieres algo, necesitas, si es que llegases a necesitar algo, es el tiempo de declarar la palabra. Yo declaro lo que la palabra dice. Yo declaro que he buscado del reino de Dios y su promesa es que todo me va a venir por añadidura. Yo declaro la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Es lo que la palabra dice, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Amén. Así es. Mientras no entendamos que Jesús murió para traernos juntamente con Él una nueva vida, no podremos avanzar en prosperidad. Vuelvo nuevamente a las personas que se molestan, porque ahí hablan de prosperidad, pero no me dan para mis necesidades. Aquí en este lugar nos enseñan a pescar, ¿verdad? No nos dan los peces, nos enseñan, y gloria a Dios por eso, porque nos enseñan cómo traer bendición a nuestra vida, nos enseñan cómo hablar la palabra de Dios, nos enseñan cómo orar para nuestro favor. Y le damos gloria y honra al Señor por eso. Porque ¿qué pasaría si el pastor nos dijese, hermanos, ustedes no oren ni declaren la palabra de Dios? Eso solo lo puedo hacer yo, porque yo estudio, porque paso tiempo con el Señor, porque me someto, porque este es mi ministerio que el Señor me dio. Ustedes no tienen autoridad. ¿Qué sucedería si el pastor nos enseñara de esa manera? Estaríamos buscándolo siempre, ¿verdad? Estaríamos detrás del pastor. Pastor, fíjese que me pasó esto. Pastor, fíjese que ore por mí porque necesito aquello. Pastor, es que este mes no tengo para pagar esto. Estaríamos siempre detrás del pastor. Pero el pastor, nuestro pastor, decidió hacerlo a la manera del Señor y enseñarnos a nosotros a cómo tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. La gloria y la honra es para el Señor. ¿Qué sucedería si tenemos una necesidad y es medianoche y no encontramos al pastor? Pero gloria a Dios que nos enseñó a orar, a interceder por nosotros y por otras personas también. Amén. Aleluya. Le damos gloria y honra al Señor por eso. Vamos a ir a Jeremías, si me pueden seguir, hermana Brenda. Jeremías 1, versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Estamos ahí? Amén, gloria a Dios. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. ¿A qué se refiere con esto? Mira que te he puesto en este día, el día que tú naciste de nuevo, el Señor te puso sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir. ¿Qué vas a arrancar y qué vas a destruir? Todo lo que la religiosidad había puesto en ti. Amén. Arrancarlo de raíz, Yes. arrancar y destruir todo lo que Dios no quiere para tu vida, para arruinar y para derribar todo lo que el mundo quiso poner en ti, toda falta de autoridad, toda escasez, toda enfermedad, todo lo negativo que el mundo quiso poner en ti. Pero también te puso para edificar
y para plantar cosas nuevas en tu vida, para edificarte a ti mismo de adentro hacia afuera a través de la palabra del Señor. Es triste que ministros, que pastores, que iglesias enteras no han entendido que nuestra vida ya no puede ser igual. Nuestra vida no puede ser peor que como cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Porque entonces no estamos en victoria, entonces no vamos de gloria en gloria, estamos retrocediendo y Dios no nos sacó para ir atrás, Dios nos sacó para ir adelante. Pero como dije al principio, en esta enseñanza que nuestro pastor nos daba, en este mensaje de incremento, nosotros limitamos a Dios, ¿verdad? Le decimos, no Señor, hasta aquí porque ya no puedo con más. En otras palabras, nosotros, Señor, no me des tanto porque no sea que me pierdas y tú me bendices. Entonces mi corazón no está cimentado, no he arrancado lo que tenía que arrancar, lo que el mundo puso en mí, ¿verdad? No estoy empezando a edificar dentro de mí. Con poquito, Señor, nomás con que sobreviva, nomás con que la vaya pasando. No he arrancado lo que tengo que arrancar de mi corazón, de mi vida. Tengo que arrancar, tengo que empezar a edificar y a plantar cosas buenas, cosas nuevas, la palabra del Señor en mí. Por eso decía que es triste que ministros, que iglesias enteras no han entendido que nosotros no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Yo no quiero vivir de la misma manera que yo vivía antes, no sé ustedes. No. Amén. No, queremos ir a más cosas, a grandes cosas, a que el Señor nos lleve a muchos lugares. Pero si decimos que mientras más pobres, más santos, no podemos tener estos tiempos como los que tuvimos en este lugar al que fuimos las familias de aquí, porque no tenemos suficiente, porque no tenemos lo necesario, ¿verdad? Entonces tenemos que tener abundantemente para que el Señor nos lleve a muchos lugares, para que el Señor nos lleve a naciones, para que el Señor nos lleve a muchos lugares a compartir la palabra, pero también a regocijarnos en lo que el Señor nos ha bendecido. Amén. El reino de Dios, como dije, no puede avanzar si en nosotros, los representantes del reino de Dios, hay escasez. Tenemos que tener abundancia para su gloria, para darle gloria al Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, tenemos, bueno, no nosotros, no Centro Cristiano Palabra Viva, gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. La gente, las iglesias, los ministros, los pastores que no creen en que Dios quiere prosperar, tienen que cambiar sus pensamientos, ¿verdad? En nosotros tenemos que cambiar nuestras palabras, nuestros pensamientos y aún las personas con las que tú te asocias. Es bien importante. Y mucho lo escuchamos de nuestro pastor, que dice, no le des más de 5 minutos a alguien que no te edifica, ¿verdad? Amén. ¿Por qué nos dice esto? Porque cuando nosotros escuchamos negatividad, viene negatividad a nosotros. Cuando tú te juntas con otro hermano que no cree que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere prosperar, empieza en ti esa raíz y no estás edificando, sino que estás manteniendo esa raíz que te habían puesto desde antes. ¿Y qué va a suceder? Vas a seguir pensando que es verdad, que Dios no te quiere bendecir, que la bendición no viene de Dios. Por eso es que tenemos que cambiar aún con las personas con las que nosotros nos estamos escuchando, compartiendo, ¿verdad? Tenemos que escuchar de personas, que nos contagien su fe, que nos contagien con el amor que tienen para el Señor, que nos contagien de la palabra de Dios, que nos contagien de su gozo, no con personas que se dicen ser cristianos por muchos años, pero que lo único que escuchas en ellos son quejas. No nos convienen esas amistades. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmos 1:1. Gloria a Dios. Vamos a ver. Estamos ahí. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cuidar con quien nosotros nos juntamos, que tenemos que cuidar con quien nosotros estamos compartiendo, porque no queremos contaminarnos, queremos ser bienaventurados en todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Queremos hacer lo que Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se nos vaya siendo añadido. Amén. Amén. Algunas creencias te van a querer regresar atrás. Por eso es que es necesario saber que no podemos sentarnos con cualquier persona, que no podemos compartir con cualquier persona. No importa que diga que sea creyente por muchos años. Algo que he aprendido y que sé que todos ustedes han aprendido también es discernimiento en este lugar. ¿Verdad? Cuando una persona viene contigo y te dice: es que soy cristiano de hace no sé cuántos años, pastor, y cuando lo escuchas hablar, tú disciernes dentro de ti si verdaderamente es una persona creyente o religiosa. Si verdaderamente es una persona que cree en lo que la palabra del Señor dice, o es una persona que viene por mucha tradición. Creo que nosotros hemos aprendido eso aquí, tenemos que atesorarlo, porque es de bendición para nuestra vida. Nos da a conocer si podemos compartir con esas personas o no podemos compartir. Amén. Dios no ha planeado dejar a nadie fuera de la bendición. Dios quiere que todos, ¿verdad? Él dio a su hijo, a su único hijo, solo por ciertas personas. No, por el mundo. Por el mundo entero, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, ¿verdad? Gracias, Señor. Es para todos. Dios no ha planeado dejar a nadie fuera de la bendición. La gente es la que solita se aleja, tristemente. La gente se aleja, ¿cómo? Ay, no, es que ahí hablan pura de bendición, es que ahí hablan de prosperidad, es que ahí hablan de fe. Se alejan de su bendición. Tristemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay raíces dentro de ellos que ellos quieren seguir alimentando. Y nosotros queremos sacar todo lo viejo y empezar a edificar cosas nuevas en nosotros. ¿Amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Jeremías 33, versículo 9. Vamos a ver si lo ponen ahí. Jeremías 33, versículo 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿A quién se está refiriendo, el Señor? Sino al pueblo de Dios. A nosotros. Y me será a mí por nombre de gozo. Quiere decir que el Señor se goza cuando nosotros somos bendecidos. Amén. Y de alabanza y de gloria. No solamente se goza cuando le alabamos o cuando declaramos su palabra, sino cuando nosotros recibimos bendición, el Señor se goza. ¿Por qué? Porque es una señal de que estamos creyendo en su palabra. De alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. El Señor quiere que seamos llenos de paz. Pero si no tenemos suficiente, ¿cómo podemos tener paz en nosotros? Entonces el Señor quiere bendecirnos también, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Cuando leo este versículo, viene a mi mente el que muchas veces nos preguntan, ¿verdad? A todos los que estamos aquí, que servimos, ¿cuánto te pagan por estar en la iglesia? Seguro te pagan buen dinero por estar ahí, porque nadie deja de hacer lo que tiene que hacer por ir a hacer lo que tú haces, ¿verdad? Pero esa es la paz que el Señor nos da, ese es el gozo que el Señor nos da, ese es el bien que el Señor nos hace, que nos ocupamos de su reino y su justicia y todo lo demás nos viene por añadidura. Cuando te hacen estas preguntas, quiere decir que están viendo que te va bien y que piensan que te pagan por estar aquí, que te pagan por limpiar la iglesia, que te pagan por atender la cocina, que te pagan por trabajar para un evento.
pero el que paga y mejor es el Señor. El que hace que tengamos bendición, que sobre y abunde, es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que profesar prosperidad para nosotros. Quiero llevarlos nuevamente a Salmos 35, versículo 25 al 27. Vamos a leer en esta ocasión. Gloria a Dios. Salmos 35, versículo 25 al 27. Dice el Señor: no digan en su corazón, ea alma mía, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran, y vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: exaltado sea Jehová, que ama la prosperidad de su siervo. Nuevamente el Señor dice, o la palabra dice aquí, que todos los que estén en contra de mí, de nosotros, pues no van a tener contentamiento, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos contagiarlos a ellos para que vengan a los caminos del Señor, para que entiendan que Dios quiere y ama la paz de ellos, que quiere darles también a ellos paz. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Profesemos prosperidad para nosotros. Mi prosperidad magnifica, glorifica a Dios. Y queremos decir: Dios me bendijo, ¿verdad? No el mundo, sino Dios. Cuando tú revelas o cuando tú dices que no puedes prosperarte por ti mismo, es cuando Dios recibe la gloria. Dejemos que Dios manifieste sus bendiciones en nuestra vida, para que el mundo vea a qué Dios nosotros servimos. Amén. Está bien ser bendecidos, está bien tener más que suficiente, está bien que digan que tienes suficiente. Qué bueno sería que nosotros pudiésemos ser o podamos ser agentes de prosperidad para Dios, ¿verdad? Imagínate qué hermoso sería que tú pudieras decirle a una hermana, a un hermano que está pasando por alguna necesidad, que acaba de venir a la iglesia, que tú le puedes ayudar, que tú puedes bendecir su vida, que tú le puedas decir a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, que te critican por ser creyente, por ser cristiano, que tú le puedas decir: Dios me ha bendecido de esta manera tan grande que yo quiero bendecir tu vida. ¿Se imaginan qué hermoso es eso? Qué hermoso poder llegar a eso. Esa es la bendición que Dios quiere que nosotros tengamos, suficiente para bendecir y mostrar su gloria a través de bendecir a otros. Nosotros mostramos la gloria de Dios a través también de poder bendecir a otros. Amén. Entonces, ser nacido de nuevo nos da alegría, pero también da alegría el estar libre de deudas. Amén. ¿O no? ¿Sí? Amén. ¿Es bonito tener más que suficiente? ¿Es bonito poderte gastar $200 en una salida, en una diversión y llegar más que bendecido? Amén. Y no en una salida de muchos días, en una noche, ¿verdad? Así es que esa es la bendición que el Señor nos quiere dar. Vamos a Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdense. Deuteronomio 8:18. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto bajo juramento que hizo con tus antepasados. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, Reina Valera, nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él nos da el poder y la autoridad para que nosotros podamos ser bendecidos. Amén. Y hasta aquí los voy a dejar, todavía hay mucho, pero solamente quiero por último decirte que la prosperidad
no se va a ganar solamente con venir y buscar de ella. La prosperidad no es lo que nosotros estamos detrás de, sino la prosperidad viene por recibir el reino, por buscar del reino. La prosperidad no es algo que nosotros estemos buscando. Como dije, muchos llegamos a los caminos del Señor por muchas razones, pero sea cual sea, siempre nos va a llevar a ir prosperando. Recuerden siempre 3 de Juan 1:2, donde dice que el Señor quiere que vayamos prosperando, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros como creyentes no debemos de buscar la bendición primero, sino que debemos de buscar, como dice, voy a pedirle a nuestra hermana que vayamos a Josué 1:8 y 9, y con estos dos versículos, y Mateo 6:33, es que voy a terminar. Josué 1:8 y 9, si nos puede ayudar con esos versículos, Brenda, por favor. Dice: nunca se apartará de tu boca que este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a suceder? Harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mira que te esfuerzo, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa es una promesa del Señor. Meditemos en su palabra, medita en este libro de día, de noche, medita en este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia, ¿verdad? Su palabra, todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Recuerden, cuando estábamos en el mundo, recibías tu cheque y se te descomponían 1000 cosas y no alcanzaba ni siquiera para pagar tu renta, ¿verdad? Pero dice, cuando meditas en este libro de la ley de día y de noche, haces prosperar tu camino y todo te sale bien, ¿verdad? Y entonces el Señor Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ya no estás solo, el Señor va contigo. Y si queremos verlo en un versículo del Nuevo Testamento, está en Mateo 6:33. Amén. Mas buscar, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿de qué hablaba? De que no tenemos que preocuparnos por el que comer, por qué vestir, no tenemos que preocuparnos de nada, sino más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que nosotros necesitemos, todo lo que tú quieras, todo lo que anheles, va a ser añadido a tu vida. Amén. No buscamos la prosperidad, buscamos el reino de Dios. No buscamos ser bendecidos, es una consecuencia que trae el reino de Dios, que trae la salvación. Es una consecuencia. Solamente tenemos que creer en su palabra, hablar su palabra, declarar su palabra. Profetiza, así como decía en Ezequiel 37, ¿verdad? Profetiza que la necesidad que estás pasando, que la escasez que está queriendo venir a tu vida, escuche la palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo de mi parte. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén.